Bueno, y en esta mañana para hablar temas de verdad allí, tanto de derechos humanos y temas, por supuesto, allí de fe y otros temas en sí, me da gusto saludar a Moisés García Ruiz, presidente del Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán, Asociación Civil, y por supuesto también a Marta Valdivieso Sandoval, miembro de este mismo consejo, socióloga de profesión. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta su casa. Gracias por recibirnos, muy amables. El tema en el estado de Michoacán, primero me gustaría conocer su opinión en temas de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán, pues luego de que constantemente, minuto a minuto, pues se viven ejecuciones, muertes, grupos criminales con total impunidad, corrupción y demás en el estado, y que nadie en lo absoluto hace nada en este tema. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que notamos en el estado de Michoacán es un grito a voces, es algo que no hay manera de ocultarlo, es una enorme pérdida de valores, una descomposición gravísima del tejido social, y ese es el real problema, la falta de aportación en las familias a construir nuevas generaciones con valores. Uno de los propósitos del Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán es precisamente colaborar con el tejido social desde dos grandes instituciones, por decirlo así. Primero, el derecho a la vida, que se ha perdido, ¿verdad? El derecho a la vida ha sido menoscabado al punto de que se considera derecho quitar la vida. Y segundo, la familia, que es la base de la sociedad, que necesita ser fortalecida, y que los padres ocupen su trabajo de ser los formadores con valores de sus hijos. Entonces, partiendo de ese lado, ¿verdad?, creo que mejoraría muchísimo la sociedad michoacana si trabajamos en esos dos rubros. Doña Marta, ¿cree que los principios o la falta de principios y valores precisamente en el seno familiar sea la parte fundamental en este tema que se vive de inseguridad en el estado de Michoacán? Como raíz sí, porque pues los delincuentes y todas las personas peligrosas salen de sus hogares en donde no hubo un freno, donde no hubo un principio, donde no hubo un eje rector apegado al respeto a los demás y a la honradez, pero también con la complicada situación económica que el país ha atravesado ya por muchos años, que ha aumentado mucho la extrema pobreza, por ejemplo, pues sin estos principios, el ya adulto, que no pequeño en la casa, se ve muy tentado a delinquir, a obtener las cosas fáciles, pero la raíz viene también no solo de una necesidad económica, ¿no?, sino de una necesidad de operar sin destruir a los demás, ¿no? O sea, tengo que buscar un trabajo, tengo que empeñarme en sacar una escuela, aunque sea nocturna. Hay otras maneras de vivir que no sea forzosamente matar, delinquir, el narcotráfico, el asunto de, pues, tanta situación grave que estamos. Yo creo que no hay colonia en Morelia que ya no haya tenido muertos o no haya tenido situaciones. ¿Cree que la disfunción familiar es parte fundamental en un determinado momento para la falta precisamente de principios y valores? Y desde luego, por otro lado, sí, la falta de fuentes de empleo. La falta de fuentes de empleo, pero básicamente la falta de principios y también la falta de Dios. Indudablemente que cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, no hay un eje, el eje rector de la moralidad, pues se hace de preferencia personal, y puede ser que no tengamos ninguna limitación o ninguna regulación de hasta dónde yo puedo llegar sin destruir, sin afectar, sin dañarme a mí mismo, ¿no?, sin ir para atrás socialmente. Se está destruyendo el tejido social porque ahora los derechos de muchas personas vienen a ser el atropello de los derechos de otras, ¿no? Entonces, sí estamos apelando a un voltear como Consejo Evangélico, a un voltear a principios, obviamente, de valores familiares, del rescate de una fortaleza en la patria potestad de los padres
que está atentándose a regularla, a quitarla por medio del Estado, cosa que no estamos de acuerdo. Creo que los hijos nos fueron dados a las familias para que nosotros les pusiéramos nuestro sello, nuestra dirección, nuestra impronta, nuestra guianza y nuestra protección, y ahora esto se está empezando a tratar de mermar, ¿no? Y no lo podemos permitir, porque si así la sociedad ha estado un poquito problemática, Don Moisés, iríamos de mal en peor, ¿no? dice doña Marta, la falta de Dios. Sí, definitivamente. La falta de Dios es lo que luego hace, o es fundamental también para que se vean estos temas que se viven en estos momentos. Sí. Pero yo he visto casos, y conocemos muchos casos, donde el delincuente, previo a ir a cometer algún delito, primero le pide a Dios que le vaya bien. Sí, hasta tiene su santo, ¿verdad? Tenemos que regresar, dice la socióloga y pastora, que hay que regresar a Dios. La vida es un don de Dios y la familia es una institución creada por Dios. Y es en la familia donde este lazo de sangre de padres a hijos le da al hijo reconocer una autoridad y el padre tiene que hacer uso de su autoridad. Entonces sí hay que retomar este principio de la patria potestad ejercida con este temor de Dios, ¿verdad? Desafortunadamente en este momento hay intención en algunos legisladores a nivel federal de debilitar la patria potestad. Incluso hasta llegan a decir literalmente, ¿verdad?, que los padres no tienen derecho a transmitir sus valores éticos, morales, espirituales, religiosos a sus hijos, olvidándose de legislaciones internacionales a las que México suscribió, como es el Pacto de San José, ¿verdad? Entonces, si de por sí la situación está difícil y luego hacer distancia entre los padres y los hijos, pues va a agravarse más la cosa. ¿Quién es el que va a formar los valores de nuestros hijos? En la escuela pública ahora se están integrando otros conocimientos que no tienen carácter científico, sino filosóficos, y eso pues va a dañar aún más el tejido social, porque nuestros niños ya no van a estar fundados en la razón científica, sino en la ideología de personas que tienen orientaciones diferentes. Así que si ahorita tenemos un problema social muy fuerte de pérdida de valores, pues no solo vamos a tener ese problema, sino también que la gente no va a estar basando sus conductas en la razón. Entonces ustedes son de la idea que en un determinado momento no se prepare académicamente a una persona. No, todo lo contrario, que la preparación académica sea científica, como estaba establecido en el artículo 3. Digo, porque también luego hay algunas religiones que, recuerdo, les han prohibido a los hijos o a las familias que estudien. Sí, no, definitivamente. Profesionalmente, o demás, ahí entonces. Sí. No, definitivamente nuestra convicción de fe es una convicción donde se da crédito a la razón, a la ciencia. El problema que se está dando es, originalmente nuestro artículo 3 decía que la educación debería ser laica, gratuita y científica. Perfecto, porque eso habla de la razón. La razón y la fe no están peleadas. La razón es fundamental, es algo que Dios nos dio, la inteligencia. El problema está cuando ahora se le ha añadido al artículo 3 que la educación debe ser humanista. Y ahí se abre un abanico de posibilidades para que las personas eduquen no en valores científicos, sino lo que ahora se llama la percepción individual. ¿Cómo se percibe la persona? Tenemos conocimiento en otros países de seres humanos que se perciben caballo y están peleando por su identidad de caballo. Otros de cebra, ¿verdad? Entonces, si vamos a dejar que nuestros niños se identifiquen como se autoperciban, pues eso no es razón, no es ciencia, eso es ideología. Y eso va pues contra los valores laicos de la educación, porque están enseñándole a nuestros hijos algo que va contra la razón y contra los valores de la familia mexicana. Doña Marta, ¿dónde dejamos o dónde queda entonces en un determinado momento la participación del propio gobierno para también hacer lo propio? Si hay programas y hay demás en un determinado momento para
mejorar las condiciones de vida de los propios ciudadanos, en todos los sentidos. El gobierno se encarga de regular a través de las leyes, con nuestros representantes en las cámaras, que se aprueben o no se aprueben, según, se encarga de regular el desenvolvimiento y la aplicación con todas sus instituciones de dicho tejido jurídico, ¿sí? De hecho, esa es la función realmente del gobierno, la regulación legal de todo. Y yo creo que está bien, siempre y cuando no esté trayéndose un resquebrajamiento moral a la propia legislación. De por sí el gobierno hemos luchado mucho en México porque sea anticorrupción, porque no se apegue a corrupción. Eso ya es problemático de resolver, ¿no? Ayer se celebró incluso... Es un cáncer. Es un cáncer. Pero si eso le agrega que, aunque las leyes estén bien, se están muchas veces violando, si eso le agrega que las leyes vengan a representar ciertas situaciones peligrosas, sin razón, que atrapan a los niños antes de que puedan decidir, por ejemplo, no tienen hasta los 18 años ni derecho a comprar alcohol, ni una cerveza, no pueden votar porque no tienen adelante los 18 un criterio para elegir qué partido, qué candidato, tampoco pueden ir a comprar cigarros, pero la propuesta de la educación de reproducción sexual está tratando de incursionar a través de los libros de la Secretaría, que ya pueden elegir su sexo desde la infancia, cosa que se nos hace muy grave porque no tienen ni idea del sexo cuando son realmente niños. Entonces esto ya es ideológico y es deformativo y es antimoral, amoral, no amoral sino peligroso moralmente. Lo que puede ser que los derechos de todos estos grupos que están ideológicamente creyendo que no nacieron con una biología, sino nacieron para escogerla, pues no podemos permitir, como conciencia cristiana y como conciencia apelando a la unidad y al criterio sano de padres de familia, a muchos de los cuales representamos, no podemos permitir estar callados para que esto avance y penetre llevándose a lo más sagrado de la nación, que es la juventud y la niñez, ¿no? En quien va a reposar la sociedad futura. Va a quedar muy descompuesta, ¿no? Entonces, es un frenar una legislación que va contra la familia, contra la ciencia, contra la esperanza, contra el tejido social, porque son minorías los que quieren hacerlo y están empujando de una manera violenta, agresiva, lo hemos visto en los medios, y creo que se incurre a la violencia y al maltrato y a la destrucción cuando no se tiene la razón. Entonces, ¿ustedes no están de acuerdo en que cada quien decida por su sexualidad? No de niños. Si cuando son grandes quieren ejercerla, que la hagan. O sea, estamos conscientes de que la agenda LGBT que defiende todo esto pueden ejercer no estamos en ningún momento atacándolos, pueden tener la determinación de lo que quieran vivir, de cómo se sientan, de su preferencia, o muchos dicen que así nacieron, cosa que está muy cuestionable todavía por la ciencia, pero pues en su ámbito personal y privado. No podemos soltar eso a una ideologización sexual de la sociedad. Es muy peligroso. Aquí el problema es que se haga en la educación a los menores de edad. Así es, los niños. Un adulto pues tiene libertad de conducirse como desea, tiene sus derechos. El problema es que la educación ideologice a los niños, confundiéndolos. Es niño biológicamente, pero si le dicen tú puedes tener una identidad sexual diferente a tu condición biológica, eso confunde a un niño. Están en edad formativa. Entonces eso es muy grave. Y por otra parte, la idea de que los padres tienen que, si el maestro le sembró al niño que ya no es niño sino que es niña, entonces el padre ya no tiene derecho a guiar a su hijo en su identidad sexual biológica. Entonces son iniciativas, repito, a nivel federal, que deben pararse, porque los papás tienen el derecho de criar a sus hijos y formar a sus hijos en sus valores. Y repito, la razón, la ciencia, nos dice que una persona tiene su sexo de acuerdo a su identidad biológica. Entonces, si le dicen a una persona, tú eres niño, pero tú puedes tener tu identidad sexual diferente a tu identidad biológica, eso ya no es razón ni es ciencia, ¿verdad?
¿Ustedes están de acuerdo en la defensa de los derechos humanos en lo general o hay alguna... No, en lo general. ¿Se oponen a algo? No, en lo general el derecho humano, pero hay derechos humanos que son legítimos y hay derechos ¿Cómo que el derecho humano no es legítimo? ¿Cuál es el ilegítimo? Pensar que se tiene derecho contra la vida. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Pensar que tiene derecho contra la vida, o sea, el pensar quitar la vida, quitarse la vida. Alguien tiene la intención de que dice yo tengo derecho a quitarle la vida a un ser. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues eso no es un derecho. No es un derecho. Nunca he sido derecho eso. El quitarle la vida a una persona no... Ese es precisamente el problema. Hay leyes. Es precisamente hay leyes, el problema del aborto. En nuestro país no las hay, pero hay leyes que sí donde le quitan, pero no hay derechos en sí. Exactamente. Ese derecho no existe, pero hay personas que dicen, yo tengo el derecho de quitarle la vida a un ser vulnerable no nacido. Y la ley... El aborto. El aborto, ¿verdad? Por ejemplo. Es una pretensión... ¿Creen que se violentan los derechos humanos en nuestro país? Sí, se violentan. Precisamente el derecho de la paternidad, la patria potestad se está violentando con estos nuevos sistemas educativos. Entonces estamos haciendo una apelación. ¿Ustedes están haciendo algo en ese sentido para precisamente exigir que no se violenten los derechos? Sí, nuestra propuesta es que nuestros legisladores legislen con perspectiva de vida y de familia. Pues muchísimas gracias, les agradecemos de verdad haber aceptado la invitación a hablar de estos temas que por supuesto este espacio, como ven, no es nada más noticias de violencia, de política, de educación o demás, sino también, por supuesto, somos un noticiero incluyente, de verdad, en todos los sentidos. Y le agradecemos, por supuesto, al señor Moisés García Ruiz y a la señora Marta Valdiesbo Sandoval el haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas, de verdad, de interés para todos. Usted tiene la opinión, mis respetos para todos, para cada uno de ustedes, y ustedes lo saben siempre. Nuestro reconocimiento y respeto para toda nuestra sociedad. Le agradecemos de verdad a nuestros invitados el día de hoy. Y